Cordial saludo, mi nombre es Juber Zapata, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video voy a hablar de la práctica número 2 de la materia de instrumentación. Bueno, este nos dice en el primer punto que implementemos un puente de Wheatstone alimentado con un voltio para la medición de la fotorresistencia. Que equilibremos el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su máximo valor y evidenciemos la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Entonces lo primero que hacemos es hacer los cálculos que necesitamos para hacer el puente de Wheatstone y después lo vemos en la práctica. En sí lo que nos están pidiendo, primero que todo, es este puente que vemos aquí, este que va hasta aquí, con esta resistencia. Le damos play en Proteus y que cuando tenga el máximo de luz, entonces cuando tiene el máximo de luz podemos ver que se encuentra totalmente equilibrado porque está a 0 voltios. Bueno, continuemos. En la práctica número 2, en el segundo punto, dice que amplifique la salida del puente de Wheatstone del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales, que se obtenga una salida en una escala de 0 a 10 voltios. Entonces, primero realizamos los cálculos de las ganancias que deben de tener las resistencias de la salida de los amplificadores instrumentacionales y los llevamos a la práctica. Entonces lo podemos mirar aquí. Entonces este ya sería completo. Entonces le damos play y comenzamos a disminuir aquí el valor de esta resistencia y como podemos ver que nos comienza a aumentar el voltaje de salida de los amplificadores hasta que nos da un voltaje de 10 voltios. Continuando con los ejercicios de laboratorio, nos dice lo siguiente, dice, implemente un sistema de medición de temperatura con un sensor que diseñe en una etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Bueno, entonces primero realizamos los cálculos previos para poder saber cuál es la conversión que debemos de hacer y cuál es la ganancia que requiere la resistencia, pues la resistencia de ganancia, para saber cómo vamos a implementar en la práctica. Nos da que la resistencia de ganancia es de 15.6 kilómetros. Entonces vamos a Proteus, bueno, corremos el archivo y dice que a 70. Aquí sube, aquí baja. Aquí podemos observar que a 70 grados de temperatura nos da un voltaje de salida de 5 voltios y que los cálculos en los cuales decíamos que la resistencia de ganancia, que es esta, es de 15.6K. Bueno, para el siguiente punto nos dice que implementar un filtro activo pasa-baja de segundo orden con una banda de corte de 200 Hz. Explica el funcionamiento con el osciloscopio. Primero, para realizar estos, aquí lo tenemos, utilizamos las fórmulas dadas por el tutor y hacemos los cambios, los que nos piden, los 200 Hz, para poder tener cuáles son los valores de los condensadores. Aquí nos da uno, aquí nos da el otro, que es 0.0238 microfaradios, y llevado a la práctica lo podemos ver aquí en Proteus. Le damos correr, aquí vemos el voltaje que nos está dando de salida y podemos ver cuáles son los valores de los condensadores, los valores que encontramos matemáticamente. Aquí es 0.023 UF y la frecuencia de corte que nos proporciona la gráfica. Aquí vemos la salida, cómo llega la curva y cómo se va
nos dice que solamente a 200. Entonces aquí vemos que en 200 ya comienza a caer el voltaje. En el siguiente punto nos piden que implemente un sistema de medición de una temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación con un AD620 y garantizar un voltaje de 10 voltios a 70 grados. Entonces los 70 grados son los que tienen que equivaler a los 10 voltios. Entonces miramos que 70 grados hay que multiplicarlo por 10 milivoltios, lo que nos da un valor de 0.70 voltios. Entonces, para saber la ganancia, aquí utilizamos la fórmula y tenemos que es 49.4K sobre 14.28 menos 1, lo que nos da una resistencia de 3.71. Entonces vamos a Proteus y observamos lo que nos está pidiendo. Primero, que en un LM35, bueno, este lo conectamos a una batería de 5 voltios y utilizamos una de 620. Bueno, entonces le damos correr y antes de observar podemos ver que una temperatura de 70 grados nos proporciona una salida de 10 voltios. También nos dice que se nos pide, miremos la guía, nos dice que se conecte la salida de la etapa del amplificador a la entrada del filtro del paso 4 y que conecte la entrada no inversora del amplificador de instrumentación, el que estaba a tierra, al generador de señales y que configure una señal cuadrada de 300 Hz con la menor amplitud posible. Entonces verifiquemos y verificar la salida del filtro. Entonces, como lo tenemos aquí, voy a correr el osciloscopio para mostrar cómo está en la gráfica. Entonces hicimos lo que se nos pide. Aquí fue donde le proporcionamos la salida de 300 y verificamos la salida del LM324 aquí en el osciloscopio. Entonces aquí podemos ver, si le bajamos, cómo nos va quedando la onda, tanto la onda cuadrada como la salida no inversora del LM324. Bueno, tutor y compañeros, espero les haya gustado mi video. Muchas gracias por su atención.